levántate y resplandece. Y nosotros tenemos el texto que fue leído al principio. Levántate y resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. En la representación de la mujer en este versículo podemos interpretar un llamado hecho a ellas. Un llamado para que ellas conozcan su valor, su fuerza y su misión. De aquí nosotros tenemos que salir fortalecidos y saber que Dios tiene un mensaje, y ese mensaje todo el trabajo fue desenvolvido en base a este texto bíblico. Levántate y resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Levántate y resplandece. La luz que menciona ese texto bíblico puede simbolizar varias cosas. Primero, la presencia de Dios en la vida de la mujer. Segundo, su identidad y propósito con dones divinos. Son dones divinos. Y la superación de las dificultades. O sea, nosotros en esta semana hemos aprendido aquí a través de los expositores justamente ese potencial que el Señor tiene y el Señor se dedica a través de las mujeres. Perdón los varones, pero esta mañana yo voy a hablar para mujeres. Y está bien, no me enoje conmigo. Y si me enoja conmigo, yo tengo aquí más de 400 mujeres para me defender. La palabra de Dios nos llama para brillar. La mujer fue creada para brillar. Esta es su misión. Pero brillar intensamente, reflejando de Dios lo que Él tiene a través de su vida, a través de su testimonio, a través de todo su ser. Así que nosotros vemos que después de un tiempo de oscuridad, el Señor nos llama para brillar. Y si Él dice que debemos levantar, es porque en realidad hemos pasado por un momento de oscuridad muy grande. O sea, Dios nos llama para superar los desafíos. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que la gloria del Señor ha nacido sobre ti. Pero no fue siempre así. La mujer, ¿cuál era su posición en la sociedad judía? La mujer, en realidad, ella sobrevivió a todo esto en los tiempos, a través de los tiempos. Por ejemplo, ¿cuál era la posición de la mujer dentro de la nación, dentro de la sociedad judía? En las sinagogas, por ejemplo, las mujeres registraban, o sea, ellas no podrían estar presentes como ustedes están aquí en la iglesia. Solamente los hombres y los niños tenían derecho de estar en la iglesia. Y las mujeres tenían que quedar abajo, que tenían que quedar a 15 escalones abajo, donde ellas quedaban, y los hombres arriba en el templo con sus niños. Pero las mujeres quedaban muy distantes de esta bendición. Otra cosa es dentro de la condición de ella de salvación. Y es muy triste porque la tradición afirmaba que las mujeres no tenían derecho a la salvación. Esa era la tradición judía. O sea, la única salvación de una mujer era a través de un judío muy devoto a Dios.
las prostitutas jamás tenían derecho a la salvación. ¿Por qué? Porque no tenían un nombre judío. Y una viuda, para que ella pudiera se salvar, ella tenía que casar con un judío que era que tenía principios, por así decir, ¿no? O sea, la mujer, ella, ahí nosotros entendemos o por qué dentro del período que Jesús él estuvo aquí en esta tierra, porque él se confrontó y porque hubo muchas situaciones donde parecía que Jesús estaba rechazando a las mujeres, o qué situación él vivía en ese entonces. Otra cosa, ella era prohibida de hablar en público. Un hombre no podría hablar con una mujer en público. Si quisiera hablar con ella, tenía que ser a las escondidas. O sea, un rabino debía ignorar a una mujer que llegaba a él, si pedía un consejo, alguna cosa, él ignoraba a esta mujer. Y de esa manera, las mujeres quedaban sin ninguna protección. Otra cosa muy triste es que la mujer era responsable por el pecado. En un entierro, las mujeres caminaban a frente del ataúd y se consideraba responsable por el pecado. O sea, ellas tenían que caminar delante de ese ataúd y adelante. Los hombres quedaban atrás. Isso significava que esta pessoa murió, e murió por quê? Por culpa de ella. E assim, publicamente, ela tinha que fazer isto. Era obrigado. E todas as pessoas assim o consideravam que ella era a culpável por la morte de esta pessoa. Outra situação que se vivia em aqueles tempos era sua posição legal. La posição legal. A palavra de uma mulher em um tribunal necessitava de ser confirmada por 3 homens. A palavra de uma mulher não tinha nenhum valor. Nenhum valor. E com essa situação, imagina, para ter valor, ele teria que ter 3 homens para testigo, para poder fazer com que a voz dessa mulher em um tribunal pudesse ter valor. Outra situação, ela não tinha direito à educação religiosa, ou seja, estudar para uma mulher, ou seja, em aqueles dias, os homens, eles consideravam que os padres levar seus filhos para estudar ou a esposa para estudar era uma perda de tempo. Por essa razão, a mulher não podia estudar. Em la religião, há outra situação que as mulheres, alguns judeus, em esta época, eles agradeciam, falou o pastor Wesley esta manhã, por não haver nascido escravo, gentiles ou mulher. Que tremendo. Que tremendo. E vocês, mulheres, podem dizer, pastor, glória a Deus, que não é nascido nesse tempo. Pero ¿cuál es tu misión, mujer? Levántate y resplandece. ¿De qué forma? ¿De qué forma? Jesús elevó a las mujeres al papel de primeros testigos del evento más importante en la historia de este mundo, la resurrección. Las tradiciones rabínicas consideravam as mulheres como mentirosas por natureza, e isso tomou de Sara. E tomou essa situação que Sara mentiu,
e aí aplicou a todas as mulheres, que todas as mulheres eram mentirosas. Ou seja, como falamos que as mulheres não tinham direito a nenhum, era sem nenhum valor. Sin embargo, Jesus rechazou esta tradição e eligiu a mulheres como as primeiras testigos de sua ressurreição. Como é possível, minhas irmãs? Jesus é o maestro de los maestros. Jesus enfrentou todas as tradições, todas as costumbres, um povo, sacerdotes que tinha impregnado na mente dos homens, da nação e do povo, toda essa situação contra as mulheres. Não aceitava o testigo de uma mulher. E como é possível que Jesus agora, em la ressurreição, toma 3 mulheres? E quando essas mulheres chegam para contar a boa nova a seus discípulos, que passou? Sin embargo, Jesus rechazou, de acordo com Mateus 28, 8 e 9, Jesus rechazou esta perversa tradição e eligiu a mulheres como as primeiras testigos de sua ressurreição. E isto foi uma maravilha. E isto constituiu-se não só as primeiras receptoras do mensagem, como também as primeiras em proclamá-lo, o mensagem de Jesucristo. E Jesus, em Marcos capítulo 16, versículo 14, repreendeu os discípulos por não crerem em testigo de aquelas mulheres. Ou seja, Jesus estava fazendo tudo novo, mostrando claramente qual era a sua missão, qual era a missão da mulher. Jesus estava falando de que as mulheres têm um potencial, e este potencial ele dijo claramente e pôs aí. Ou seja, Jesus iniciou seu ministério e dentro de seu ministério estavam presentes as mulheres. E as mulheres estavam presentes. E porque foram elas as últimas a sair do local onde foi posto o corpo de Jesus. Por quê? Porque nós, bueno, morreu, acabou. Mas allí estava uma madre, allí estava uma mulher que foi liberta do demônio por 7 vezes. E porque elas foram à casa, prepararam tudo, guardaram o sábado e domingo foram as primeiras a aparecer. Onde estavam os homens? Estavam com medo de que eles poderiam ser o próximo para ser pendurado na cruz. E que isso essas mulheres? Ou seja, essas mulheres de allá é diferente das mulheres de hoje? Quizás essas mulheres tiveram um pouco mais de problemas. Por quê? Porque toda uma nação, toda uma tradição era contra elas. E elas romperam tradições. Pero nós outros, eles hoje são livres. Vocês são livres. Vivem na sociedade livres. Por la glória de Deus, também tem homens que compreendem esta liberdade e sabem de vosso potencial e é permitido que vocês aqui estão. Então, por favor, minhas irmãs, quero deixar os seus maridos em casa. Quando chegar allá, haja um bom agrado a seu marido. Ele merece. Ele merece. Então, aqui vemos agora. ¿Cuál es la misión de la mujer? Levantar y resplandecer. ¿De qué forma? ¿De qué manera, mis hermanos? Mira, abuso y violencia. 1 de cada 3 mujeres sufre violencia física o sexual. De los 1.200.000.000 de niños traficados en el mundo a cada año, 80% são mulheres. Isso aqui é dado, real.
80% son mujeres. Pobreza. De los 1.200.000.000.000 de personas que viven en pobreza en el mundo, el 70% son mujeres. O sea, la pobreza parece haber asumido un rostro que femenino. 70% son mujeres. ¿Qué situación? Amenaza a la salud. 1 de cada 5 mujeres sofre de depresión en algún momento de su vida. Según la Organización Mundial de Salud, la depresión será la segunda principal causa de carga de enfermedad en el mundo. Entonces, ahí vemos que estas mujeres todavía sufren. Pero ¿qué tenemos que hacer nosotros? Levantar, asumir nuestra misión. No podemos cambiar el mundo, pero yo puedo cambiar donde estoy. Yo puedo hacer mi parte donde estoy, en la casa. Empieza por la casa, después por la iglesia, y así por el barrio, por la ciudad. Y nosotros vamos somando, somando y somando. Entonces, si yo puedo evitar una situación así contra una mujer, yo no puedo me callar. Otra situación, analfabetismo, dice, de los 163 millones de jóvenes analfabetos en el mundo, el 63% son mujeres. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cuál es nuestra misión delante de esos desafíos? Eso es realidad. Es una realidad en nuestra sociedad, en nuestro mundo. No son palabras mías. Es realidad comprobadas. O sea, la presencia y el papel de la mujer en el cristianismo ha sido un tema complejo y significativo a lo largo de la historia. Pero nosotros tenemos la palabra de Dios. Y gracias a Dios que dentro de la palabra de Dios nosotros encontramos muchas promesas. Y estas promesas son promesas de liberación. Nosotros tenemos mujeres, por ejemplo, en el libro de Éxodo. Y las mujeres, a presentar de este libro, desempeñan un papel importante en la historia de la salvación. Y el Señor siempre colocó a las mujeres en un lugar especial en la historia. Empezando por el Hijo de Dios, por haber nacido de una mujer. De una mujer. ¿Y qué nos viene en la mente cuando nosotros pensamos en el Éxodo? De milagros, de la separación del agua, del mar muerto. Es así que es, y así que nosotros enxergamos, vemos las cosas, pero olvidamos el papel que desempeñaron las mujeres en este periodo. Por ejemplo, Séfora e Fua. Essas mujeres ellas fueron respetadas. Ellas desrespetaron, desobedeceram el orden de Faraón y no mataron a los bebés que atendían. Y ellas estaban poniendo su vida en riesgo. Y tenemos también otra de ellas
Jocabed, que escondió a su bebé después de nacer. Miriam, que tuvo la misión de cuidar de su hermano. Y la hija de Faraón, que sacó a Moisés del río y cuidó de él. O sea, cuando nosotros miramos essa história, contamos muito de Moisés. Moisés foi um grande homem, pero por detrás de Moisés, quem estava? Mira a quantidade de mulheres. ¿Por que não se habla dessas mulheres? Porque se enfatiza somente na história de Moisés, que sim, que foi chamado por Deus. Pero acaso essas mulheres não foram chamadas por Deus? Que seria de Moisés se não foram essas mulheres? Então, a história que nós conhecemos a história de homens, pero por detrás desses grandes homens estiveram mulheres preocupadas, mulheres que incluso sua vida estava em jogo. A lista de parteiras redentoras começa com aquelas que desobedeceram a Faraó e actuaram para salvar em lugar de matar, arriesgando sua própria vida. E não tinha nada a ver com eles, não eram seus filhos, poderia matar, pero elas, además de ser parteira, eram madres. E toda madre tem o mesmo sentimento de proteger seus filhos. A glória de Deus se manifiesta na vida de la mujer de muitas formas. Em seu caráter e bondade, hemos aprendido isso durante a semana, em sua fé e perseverancia, em amor que transmite a los demás, em sua valentia para enfrentar desafios, e cada mulher tem dentro de si uma luz dada por quem? Por Deus. E aí, nós não vamos discutir. Deus ha puesto no coração da mulher, sim, este propósito e este objetivo. Há outro texto, Jesus rompiendo los paradigmas, las tradiciones de la época. Entonces, él dice claramente, y no debía ser liberada de esta prisión en sábado, esta hija de Abraham, a quien Satanás tenía atada durante 18 años. ¿Qué hizo Jesús? Cuando la gente no tenía el derecho de hablar con una mujer, rompe Jesús esa situación y defiende a esta mujer que a cuántos años estaba sufriendo. Sí, mis hermanos, Jesús es Jesús y Él es de todo. Y ahí vemos la revelación de su misión a una mujer. Cuando nosotros tomamos el libro de San Juan, la historia de la mujer samaritana, ¿qué Jesús hace? De nuevo rompiendo tradiciones. Y aunque Jesús cuidaba mucho con las tradiciones, pero la Biblia está acima de las tradiciones. Y Jesús revela para aquella mujer una cosa sorprendente.
la conversación más larga, Jesús reveló a aquella mujer samaritana algunas de las doctrinas más profundas del reino de Dios. San Juan 4, 4 a 42. Jesús revela a ella la naturaleza del pecado, significado de la verdadera adoración, la disponibilidad del perdón y la igualdad de todos los seres humanos. Jesús no podría llegar a uno de los discípulos, a un judío, a un hombre inteligente de la época, y podría haber hecho esta revelación. ¿Por qué será que Jesús hizo eso? Mis queridas hermanas, yo creo que ustedes no salen de aquí con duda a respeito de vuestra misión, de vuestro dever, de la importância que tienes para Deus. Aqui está matérias que hasta hoje, pastor Abimeleque, nós temos problemas. La natureza do pecado, nós temos problemas. E Jesus revela isto àquela mulher. Pero que situação vivia essa mulher? Em que situação vivia ela? E Jesus hizo uma revelação surpreendente. E qual foi o resultado? O que hizo essa mulher depois? Les digo, eu conheço muitos homens missioneiros, mas eu não sei se foi um homem, se ele tinha o coragem, a inteligência, o poder de convencer a uma cidade quase inteira e trajo uma multitud de gente para escuchar Jesus. Pense em la condição que estava a mulher. Nadie lhe hacía caso. Lo que ella hizo, eu não sei. Pero ella habló e convenceu a tanta gente, e aí estava para escuchar a palavra e lo que Jesus tinha que dizer. A Bíblia habla de exemplos bíblicos de mulheres que se levantaram e resplandeceram. Nós poderíamos falar aqui dias e dias de mulheres que se levantaram e resplandeceram. Pero aqui temos algumas. Por favor, projeta ali. Uma reina que usou sua posição e arriscou sua vida para salvar a seu povo, confiando em ele chamado de Deus. Quem foi? Esther. Hemos estudado na escola sabática dele. Esther. Outra mulher, líder, jueza e profetiza, se levantou como guia em tempos de opressão e dirigiu a Israel com sabedoria e valentia. Quem foi? Débora. Ou seja, essas mulheres têm algo em comum. Se elas sabem cuidar de filhos, sabem lidar com caracteres distintos, porque os filhos não são todos iguais, então elas sabiam como manejar essa situação e supo. Há uma outra mulher que também a Bíblia declara que dijo assim al plano de Deus. Quem disse que Jesus ele está buscando gente santa? A Bíblia diz que ele não vino para quem? Pero para quem vino ele? Oh, meus queridos, e isto é bálsamo para nós outros.
porque nosotros somos pecadores y con muchos defectos, pero Jesucristo hizo su trabajo en favor de nosotros. Qué maravilla es tener un Dios que se importa con nosotros. Y quiero pedir a una mujer que por favor me ayude en la lectura de ese texto. Todos los que trabajan para Dios deben poseer una mezcla de los atributos de Marta y María: la buena voluntad para servir y el sincero amor por la verdad. El yo y el egoísmo deben quedar fuera de vista. Dios demanda obreras fervorosas, prudentes, afectuosas, tiernas y fieles a los principios. Él llama a mujeres perseverantes que apartan sus pensamientos de sí mismas y de sus intereses personales, concentrándose en Cristo, pronunciando palabras de verdad, orando con las personas a las que tienen acceso, trabajando por la conversión de las almas. Este texto refleja lo que hemos estudiado durante esta semana y refleja la vida de ustedes. Es el panorama de esta congregación. Siéntanse bendecidas por Dios. Amén. Y es la misión más importante que Él dice, que la buena voluntad para servir a Él, sincero amor por la verdad. O sea, ahí está la condición por la cual Dios actúa. Y Él trabajó de manera muy poderosa. El testimonio de la mujer en el hogar es poderoso, muy poderoso. En 2 Timoteo capítulo 1, versículo 5, la Biblia habla del ejemplo de Loida y Eunice, abuela y madre de ¿quién? De Timoteo. Y ellas fueron instrumentos de Dios en su formación espiritual. Piensa, mis hermanas, y es esto que nosotros tenemos que entender, queridos hermanos. Por detrás del brillo de un hombre estuvo una mujer que sacrificó su vida para que él pudiera estar adelante. ¡Qué maravilla es esto! ¡Qué maravilloso! Mire lo que dice el llamado a la superación a mujeres de hoy, en acto de valentía y obediencia, identidad restaurada en Cristo, reconocer su valor, dones y propósitos. Hemos hablado de eso durante todos esos días. Así que el Señor está llamando a las mujeres para salir del miedo, de la inseguridad, de las parálisis y avanzar adelante. Y el Señor dice que tiene que avanzar por fe. Un otro llamado, un llamado para se posicionar. El posicionamiento con fe y ousadia, no sé cómo es que se dice, ousadia. Enfrentar desafíos con valor. Es así que Dios desea que toda mujer se posicione, mostre su verdadero valor, mostre su cara, a quien ella sirve, se sirve a hombres o se sirve a Dios. Su influencia en ambiente en que está inserida, en el hogar, en el trabajo misionero, en la sociedad, donde sea. Utilize su influencia. La sierva de Dios dice que lugares donde nosotros no entramos, las mujeres entran. Y aquí les confieso algo.
Quando com minha esposa tomamos o coche, saímos por aí, vamos buscar algo e não encontro, eu digo, minha esposa, vai querida, já. Hable com ele, habla com ela. Ou seja, ela tem mais essa facilidade em comportar. Bueno, eu não fui tão bom em comportar. Eu pedi a Deus para que chegasse um tempo onde não mais teria que depender de comportar. Por quê? Porque eu sou muito tímido. Venho de uma família muito tímida. Pero eu tinha colegas, minha esposa era uma de elas, e que vendia qualquer quantidade de livros. E onde eu passava, as mulheres depois passavam detrás de mim e vendiam. Há algo que as mulheres têm que nós não temos. Está claro isso. Está claro. Outra situação, compromisso. Compromisso com a palavra e intimidade com Deus. Su brillo viene de la presencia de Dios. O sea, la mujer, ella busca un espejo y ella refleja a quién? A Cristo. Es el único que puede entender a la mujer, porque Jesús lidió con toda la situación y con todas las mujeres. Entonces, Él sabe. E hemos visto nestes dias que as mulheres têm muito mais perseverança que os homens. Hemos dicho nos grupos de WhatsApp quantos grupos temos em muitas partes do mundo, grupos de orações, pero é liderado por quem? Por mulheres. É assim. Que Deus tenha misericórdia de nós outros como homens. Como podemos resplandecer? Levantar-se com valor e obediência. Resplandecer, brilhe com propósito. Como podemos resplandecer? Desarrollando nossos dons e talentos. Deus nos deu habilidades únicas e a mulher para bendecir a outros. Las hermanas em África, quando tivemos aí a irmã Fanny, minha esposa, e a irmã Norma que está aqui, e as irmãs diziam, havia pergunta, e as irmãs diziam, pastor, tenho uma pergunta. ¿Qué la mujer puede hacer en la iglesia? Eu disse, minhas irmãs, para encurtar lo que pode e não pode, es mejor decir lo que ella não pode. Ella não pode ser pastora e não pode ser anciana de igreja. Lo demás tudo pode. O sea, la mujer tem um potencial, e se nós outros pastores e líderes, se nós outros não prestamos atenção a isso, pastor, nós outros vamos fracassar. Porque muitas igrejas fora de nossa organização valorizam a missão e o papel da mulher. Alguém me dizia, pastor, por que vai ser um congresso de mulheres? Onde está na Bíblia? Onde estão os testemunhos? Onde estão nosso princípio de fé? Em nossas resoluções mundiais? Mostra-me. Eu disse, acaso a mulher não é família? A mulher não é família.
Então, se nós, como líderes, não damos a importância a estas mulheres que trabalham incansavelmente e de maneira voluntária, porque eu não sei aqui, pastor, se as esposas dos pastores também têm um salário aqui em Colômbia, mas a serva de Deus diz que deve entender. Pero o salário é solamente para os homens. E quando eles têm que sair, a mulher tem que trabalhar, e o salário dele vem de onde? Mano, não é fácil. Não é fácil. Então, estas mulheres trabalham de maneira incansável e estão dispostas a fazer tudo, porque desejam ver outras mulheres levantando e resplandecendo. Que pode ser cada mulher hoje para se levantar e resplandecer, tomar uma atitude de fé, de um passo em direção ao propósito que Deus tem para vosotras. Orar e buscar intimidade com Deus, abandonar a pesada carga, escolha perdonar, libertar-se do passado e seguir adelante. O Senhor deseja isto em cada mulher, que a mulher possa entender isto e avançar na direção do céu. E não há maior comparação para o amor que o amor de uma madre. O pastor Wesley falou sobre isso, mas eu quero trazer uma outra perspectiva. El Shaddai é um dos nomes de Deus, que significa Todo-Poderoso. Mas seu significado original remete aos cuidados de uma madre com seus filhos, onde todo o sustento e cuidado do niño está em sua madre, assim como todo o que necessitamos ver em Deus. E isso é muito compensador que a mulher escute isto. Por quê? Porque é uma comparação entre o Todo-Poderoso, que cuida de todo com muito cuidado. A mulher também faz o mesmo por sua casa. Quero terminar em relato bíblico da vida de Cristo. As mulheres nunca são discriminadas. Dizia alguém: as mulheres hacen hogares e os homens hacen guerra. O Senhor tem uma obra para as mulheres, assim como para os homens. Elas podem ocupar lugares em la obra. Em esta crise, Ele actuará por meio de quem? De quem? De quem? De ellas. Uma vez que deixe possuir por ele o senso del dever e trabalhe bajo a influência do Espírito Santo, tendrá o domínio de si mesmas que esse tempo requiere. O Senhor tem um trabalho para as mulheres. Está específico. Onde estão essas mulheres? Amém. Levanta-te e resplandece. Esse é o desejo de Deus. E quero pedir uma outra irmã que poderia me ajudar. Por favor. El Señor tiene una obra para las mujeres, así como para los hombres. Ellas pueden ocupar su lugar en su obra en esta crisis, y Él actuará a través de ellas. Una vez que se dejen poseer por el sentido del deber y trabajen bajo la influencia del Espíritu Santo, tendrán el dominio propio que estos tiempos requieren. El Salvador hará reflejar la luz de su rostro sobre estas mujeres abnegadas,
y les dará un poder que sobrepasa al de los hombres. Ellas pueden hacer en las familias una obra que los hombres no pueden realizar, una obra que alcanza la vida íntima. Pueden llegar muy cerca del corazón de aquellos que están fuera del alcance de los hombres. Su trabajo es necesario. Queridos hermanos, no son palabras mías. Es la palabra de una mujer, pero no es cualquier mujer. Es una mujer que fue escogida como la mensajera de Dios. Y que esta iglesia, la iglesia adventista, ella tiene como base una mujer. La iglesia adventista, ella existe por conta de esta mujer. Y ella está hablando de la importancia de las mujeres dentro de esta iglesia, en la salvación de almas, en la restauración de los hogares. Y termino con este otro texto. Una otra hermana, por favor. Dice: el rey en su trono no tiene una función más elevada que la de la madre. La madre es la reina del hogar. Ella tiene en su poder moldear el carácter de sus hijos para que estén capacitados para la vida más alta e inmortal. Un ángel no desearía una misión más elevada, pues al hacer su obra está realizando un servicio para Dios. Si tan solo comprendieran el elevado carácter de su tarea, esto le inspiraría valor. No necesita explicación. Tiene que aceptar. Aceptar y aceptar. El Señor, Él desea para estas mujeres, para que se levanten. Y levantarse es una decisión. Resplandecer es consecuencia de la presencia de Dios en vosotras. Dios llama a mujeres para impactar esta generación con gracia, con sabiduría y con autoridad. Es tiempo de despertar, asumir su posición y reflejar la luz de Dios, la luz de Cristo en su vida. La Biblia dice en Isaías: despierta, despiertas, vístete de poder, oh Sión, vístete tu ropa hermosa, oh Jerusalén, ciudad santa, porque nunca más vendrá a ti. Sacudite del pueblo, levántate y siéntate, Jerusalén, suele las ataduras de tus cuellos, cautiva hija de Sión. Que dice la palabra de Dios: levántate, levántate. Querida hermana, este texto me llama mucha atención, porque dice que el mejor amigo de la mujer hoy, y está listo para ayudar en sus relaciones de la vida, es Jesucristo. Yo no tengo duda que tenemos en nuestra iglesia grandes hombres comprometidos en amar sus esposas, comprometidos en cumplir su misión como hombre. No dudo que nosotros tenemos dirigentes que creen en el potencial de la mujer y que la situación no está la mejor en determinado día. Las tempestades, la persecución, la presión de la casa. Recórrete a Jesús. Él está dispuesto a te escuchar. Yo tengo muchos testimonios de mujeres que conquistaron muchas victorias a través de las rodillas. En la noche, solita, cuando los hijos están acostados, cuando el esposo está acostado, ellas
fueron vitoriosas. Queridas, que el testimonio de tantas mujeres en la Biblia pueda crear coraje en ustedes. Y si esas mujeres pudieran, y fueron grandes mujeres, y dejaron la historia, y dejaron una historia positiva atrás. Si Jesús no viene de aquí a 30, 40 años, quizás no estamos aquí. Pero ¿qué hemos dejado? ¿Qué hemos dejado para la generación que viene detrás de nosotros? Tenemos que dejar valores. Y ustedes son las más responsables para esto. Porque ustedes, el Señor ha llamado como educadoras, como mujeres que puedan poner en la cabeza de vuestros hijos y también de muchos hombres valores que ellos desconocen. Que el Señor pueda bendecir nuestras hermanas. Amén. Que el Señor pueda bendecir nuestras congregaciones de mujeres. Que el Señor pueda bendecir nuestros varones, nuestros pastores. Y les digo, pastores, hay que muchos pastores que están con nosotros, muchos hombres que están aquí con nosotros, no tengan miedo. No tenga miedo de la mujer. No tenga miedo que ella ya crezca. No tenga miedo. Cada uno tiene su brillo. Cada uno va a brillar de manera distinta. Pero no impide que esta mujer brille. No impide que esta mujer haga el trabajo que tenga que hacer. Porque si no, tú puedes estar lidiando con el propio Dios. Y eso no es bueno. Que el Señor pueda bendecir esta congregación. Que el Señor pueda bendecir nuestras familias. En Jesús. Amén. Amén.